Cuando vendí la casa, los carros, saqué todo el dinero del banco y desaparecí para siempre. Roberto pensó que me había vuelto loca. Lo que él no sabía es que yo había planeado cada detalle durante meses, mientras él creía que estaba de viaje de negocios con su querida amante Patricia. Pero nunca imaginó que yo ya sabía todo, absolutamente todo, y que esta vez, la que ibas a desaparecer para siempre, era yo, llevándome conmigo cada centavo que habíamos construido juntos. Mi nombre es Rosario. Y después de 52 años guardando este secreto, hoy les voy a contar la historia que cambió mi vida para siempre. Una historia de traición, venganza y al final del amor verdadero que nunca pensé que llegaría a mi vida. Pero déjenme empezar por el principio, porque para entender lo que hice, necesitan saber cómo descubrí que mi vida entera había sido una mentira. Era marzo de 1978. Yo tenía 35 años y llevaba casada 15 años con Roberto Mendoza, un hombre que yo creía conocer mejor que a mí misma. Vivíamos en una casita de adobe pintada de rosa mexicano, en las afueras de Guadalajara, Jalisco, con nuestros 3 hijos, María de 14 años, Carlos de 12 y mi pequeña Ana de apenas 8 años. Roberto trabajaba como supervisor en la fábrica textil, La Esperanza, y yo me dedicaba completamente a la casa y a criar a nuestros niños como Dios manda y como mi madre me enseñó. Nuestra vida parecía la película perfecta del matrimonio ideal. Roberto era un hombre trabajador, responsable, buen padre. Nunca faltaba un peso en casa para el gasto. Los domingos íbamos a misa juntos. Los vecinos siempre nos señalaban como el ejemplo a seguir. «Miren a don Roberto y doña Rosario», decían las comadres del barrio mientras lavaban ropa en el patio común. 15 años de casados y siguen como tortolitos. Ay, si hubieran sabido la mentira gigantesca que se escondía detrás de esa fachada de matrimonio perfecto. Roberto siempre había viajado por trabajo, o al menos eso era lo que me decía cada vez que empacaba su maleta de piel marrón. Esa que le había regalado yo mismo para nuestro 10º aniversario. Una vez al mes, a veces hasta 2 veces, tenía que salir a supervisar las otras plantas de la fábrica en diferentes ciudades del país. Ciudad de México, Puebla, Monterrey, León. Siempre había una nueva sucursal que necesitaba su atención personal. Siempre había un problema que solo él podía resolver. Y yo, como la esposa devota y confiada que era, nunca, jamás cuestioné ni una sola de esas salidas. Al contrario, me sentía orgullosa de tener un marido tan importante, tan necesario para su empresa. Preparaba su maleta con todo el amor del mundo. Le planchaba las camisas hasta dejarlas como espejos. Le empacaba cuidadosamente sus medicinas para la presión arterial que tanto lo molestaba. Y hasta le ponía una estampita de la Virgen de Guadalupe en el bolsillo de la camisa para que lo protegiera durante el viaje. «Cuídate mucho, mi amor», le decía siempre en la puerta mientras él me daba un beso en la frente. «Regresa pronto, que los niños y yo te vamos a extrañar mucho». Y él me sonreía con esa sonrisa que yo creía que era solo para mí. Me acariciaba la mejilla y me decía: «No te preocupes, Chayo, es solo trabajo. En unos días estoy de vuelta con ustedes». Los niños corrían a despedirse de su papá. Él los abrazaba fuerte, les prometía que les traería algo bonito de su viaje y se subía a su suru blanco mientras nosotros nos quedábamos en la banqueta, despidiéndolo con la mano, hasta que desaparecía en la esquina de la calle Hidalgo. Durante esos años nunca se me ocurrió sospechar absolutamente nada. Roberto regresaba siempre cuando había prometido.
Llegaba cansado, pero de buen humor. Nos contaba historias de sus viajes de trabajo. Nos traía pequeños regalos, dulces regionales, artesanías. A los niños les encantaba cuando papá regresaba de viaje porque sabían que venían sorpresas. Pero ahora que lo pienso con la sabiduría que dan los años y el dolor, había señales, pequeñas señales que yo en mi inocencia nunca supe interpretar. Por ejemplo, Roberto siempre regresaba de esos viajes con un humor extraño, no malo, pero diferente, como melancólico, como si hubiera dejado algo importante en el lugar de donde venía. Se quedaba callado durante la cena, mirando por la ventana con una expresión que yo no sabía descifrar. Cuando le preguntaba qué le pasaba, él me decía que era el cansancio del trabajo, que ya se le pasaría. También había empezado a cuidarse más en su apariencia. Roberto nunca me había sido vanidoso, pero de repente comenzó a comprarse ropa nueva, camisas de marca que yo nunca había visto, corbatas elegantes, hasta un perfume francés carísimo que decía que le habían regalado en la oficina. Los jefes me están tomando más en serio, me explicaba cuando yo le preguntaba sobre todas esas cosas nuevas. Tengo que verme más profesional para representar bien a la empresa. Y las llamadas, ay Dios mío, las llamadas telefónicas que llegaban a deshoras. El teléfono sonaba así a las 10 de la noche, a las 11, a veces hasta medianoche. Roberto corría a contestar antes que nadie y siempre decía lo mismo. Sí, entiendo. Mañana hablamos en la oficina. Cuando le preguntaba quién era, me respondía que eran emergencias del trabajo, problemas en las fábricas que no podían esperar hasta el día siguiente. Una noche, debía ser como en febrero de 1078. El teléfono sonó a la medianoche. Roberto se levantó como resorte a contestar. Pero esta vez yo alcancé a escuchar un poquito de la conversación desde la cama. Escuché que decía: «No, amor, no puedo hablar ahora. Te llamo mañana temprano». Sí. Y cuando regresó a la cama y le pregunté quién era, me dijo que había sido su hermano Joaquín, que tenía problemas con su esposa. En ese momento no le di importancia, pero esa palabra amor se me quedó grabada en la cabeza como una espinita. ¿Por qué le había dicho amor a su hermano? Pero como era una época donde las esposas no cuestionábamos a los maridos, me quedé callada y traté de olvidarlo. Los meses pasaron y Roberto siguió con sus viajes regulares, pero yo empecé a notar otras cosas extrañas. Por ejemplo, cuando regresaba su ropa, olía diferente, no mal, pero a un perfume de mujer que yo no conocía. Cuando le preguntaba, él me decía que había estado en reuniones con las secretarias de las otras oficinas, que era normal que se le pegaran los olores. También empezó a llegar con pequeñas marcas en las camisas, manchitas de labial, muy clarito, que él decía que eran de los saludos de beso en las mejillas con las compañeras de trabajo. Es pura cortesía, Chayo. Ya sabes cómo son estas mujeres de oficina, muy cariñosas para saludar. Y las cuentas del banco. Ay, las cuentas del banco que yo nunca revisaba porque Roberto se encargaba de todo el dinero. Pero un día, por casualidad, vi un estado de cuenta que se había caído de su cartera. Había retiros grandes, muy grandes, que no concordaban con nuestros gastos familiares. Cuando le pregunté, me dijo que eran gastos de los viajes de trabajo, hoteles caros, restaurantes donde tenía que invitar a los clientes, pero la verdad es que yo confiaba completamente en mi marido. Llevábamos 15 años juntos. Habíamos pasado por todo. La pobreza de los primeros años,
cuando no teníamos ni para comprar leche para los bebés, las enfermedades, cuando Carlos se puso gravísimo de neumonía y Roberto se desveló conmigo cuidándolo. Las peleas familiares cuando mi suegra no me aceptaba y él siempre me defendió. Habíamos construido una familia hermosa, una casita propia que compramos con mucho sacrificio. Teníamos planes para el futuro, sueños compartidos. Roberto me hablaba de cuando los niños fueran grandes, de cómo íbamos a viajar juntos por todo México, de la casita en la playa que íbamos a comprar para nuestra vejez. Tú y yo para siempre, Chayo. Me decía mientras me abrazaba en las noches frías de invierno, hasta que la muerte nos separe, como prometimos en el altar. Y yo le creía con todo mi corazón, porque ese era el hombre que había elegido para compartir mi vida entera. Los niños adoraban a su papá. María, que ya era una señorita, siempre presumía con sus amigas lo guapo y trabajador que era su padre. Carlos quería ser como él cuando fuera grande, supervisor de fábrica, hombre importante. Y mi pequeña Ana corría a abrazarlo cada vez que llegabas a casa gritando «¡Papi, papi!». Con esa alegría pura que solo tienen los niños, los domingos eran nuestros días más felices. Después de misa íbamos todos juntos al Parque Agua Azul. Roberto cargaba a Ana en los hombros. Yo llevaba la canasta con tortas y aguas frescas. María y Carlos corrían adelante. Nos sentábamos bajo los árboles grandes, comíamos, platicábamos. Roberto les contaba cuentos a los niños. Yo tejía mientras los veía jugar. «¡Qué familia tan bonita tienen!», nos decían los otros papás en el parque. «Se ve que se quieren mucho». Y era verdad, al menos de mi parte. Yo quería a Roberto con toda mi alma, con toda la pasión que puede sentir una mujer de 35 años que ha entregado su vida entera a su familia. Por las noches, cuando los niños ya estaban dormidos, Roberto y yo nos sentábamos en el patio trasero de la casa bajo el limonero que habíamos plantado cuando nos casamos. Él me platicaba de sus planes en el trabajo, de cómo quería crecer profesionalmente, de todo lo que íbamos a hacer con el dinero extra que estaba ganando con las supervisiones. «Pronto vamos a poder cambiar la casa por una más grande», me decía mientras me agarraba la mano. «Con cuarto propio para cada niño, con una cocina moderna para ti, con un jardín grande donde puedas sembrar todas las flores que quieras». Y yo soñaba despierta, imaginándome esa casa nueva, esa vida mejor que él me prometía. Pero había noches en que Roberto se quedaba muy callado, muy pensativo. Se levantaba de la cama a media madrugada y lo encontraba sentado en la sala, viendo por la ventana hacia la calle oscura. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que eran preocupaciones del trabajo, que tenía mucha responsabilidad encima. «No te preocupes por mí, Chayo», me decía cuando yo insistía en saber qué lo inquietaba. «Son cosas de hombres, cosas del trabajo que tú no entenderías. Lo importante es que esta familia siempre va a estar bien, que nunca les va a faltar nada». Y yo me tranquilizaba porque Roberto nunca nos había fallado. En 15 años de matrimonio, nunca había faltado comida en la mesa, nunca habían faltado zapatos para los niños, medicina cuando se enfermaban, útiles escolares, ropa limpia. Era un hombre responsable, trabajador, que se desvelaba trabajando para darnos una vida digna. Pero ahora me doy cuenta de que durante esos últimos meses, antes de que mi mundo se viniera abajo, Roberto había empezado a cambiar de maneras muy sutiles que yo no supe ver. Por ejemplo, antes él siempre me consultaba para todo. Si quería comprar algo para la casa, si quería cambiar algo de lugar.
hasta para comprar un mueble nuevo. Pero de repente empezó a tomar decisiones solo sin preguntarme. Compró una televisión nueva sin decirme. Cambió el carro viejo por uno más nuevo. Hasta abrió una cuenta de banco nueva para los ahorros especiales de la familia. También empezó a ser más, no sé cómo decirlo, más distante conmigo como mujer. Roberto y yo siempre habíamos tenido una relación muy amorosa, muy cariñosa, pero esos últimos meses él llegaba cansado, se acostaba sin siquiera darme un beso de buenas noches, y cuando yo trataba de acercarme a él, siempre tenía una excusa, que le dolía la cabeza, que estaba muy preocupado por el trabajo, que necesitaba dormir. Una noche traté de hablar con él sobre esto. «Roberto», le dije, «siento que estás muy distante conmigo. ¿Hice algo que te molestara? ¿Hay algo que te preocupa que no me quieras decir?» Él me abrazó, pero no con la ternura de antes, sino como quien abraza por compromiso. «No, Chayo, no es nada. Es solo que el trabajo me tiene muy estresado. Ya se va a pasar, ya verás». Pero no se pasó. Al contrario, cada vez era peor. Los viajes también se hicieron más frecuentes y más largos. Antes salía 3 o 4 días máximo. Ahora a veces se iba una semana entera, a veces hasta 10 días. La empresa está creciendo mucho, me explicaba. Necesitan que supervise proyectos más grandes, más complicados. Pero eso significa más dinero para nosotros, más futuro para los niños. Y efectivamente el dinero no faltaba. Roberto siempre dejaba suficiente para los gastos de la casa, para los gastos de los niños, para todo lo que necesitáramos mientras él estaba fuera. Hasta me dejaba un poquito extra para que me comprara algo bonito para mí, aunque yo casi nunca lo usaba porque me parecía un desperdicio gastarlo en vanidades. Los niños ya se habían acostumbrado a las ausencias largas de su papá. «Papi está trabajando para darnos una vida mejor», les decía yo cuando preguntaban cuándo íbase a regresar. «Hay que ser pacientes y portarnos bien para que él esté orgulloso de nosotros cuando regrese». Pero yo empecé a sentir una soledad muy extraña. Una soledad que nunca se había sentido en los primeros años de matrimonio. Ni siquiera cuando Roberto trabajaba dobles turnos en la fábrica y llegaba hasta muy noche. Una soledad diferente. Como si algo importante se estuviera alejando de mí sin que yo supiera qué era. Empecé a rezarle más a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole que cuidara a mi familia, que nos mantuviera unidos, que alejara cualquier mal de nuestra casa. Pero había algo, una vocecita muy bajita en mi corazón, que me decía que algo no estaba bien, que algo estaba cambiando de manera irreversible. Una tarde de finales de febrero, estaba limpiando nuestro cuarto cuando se me ocurrió revisar la maleta de Roberto. Esa maleta de piel marrón que siempre llevaba en sus viajes. No sé por qué lo hice. Tal vez fue intuición de mujer. Tal vez fue esa vocecita que me había estado molestando durante semanas. La maleta estaba guardada arriba del ropero, envuelta en una funda de tela para que no se llenara de polvo. La bajé con cuidado y la abrí sobre la cama. Al principio no vi nada extraño. Sus camisas de viaje, sus zapatos buenos, su kit de aseo personal, algunos papeles de trabajo. Pero cuando revisé el bolsillo interior, el bolsillito pequeño donde siempre guardaba las cosas importantes, encontré algo que me heló la sangre en las venas. Eran fotos de Roberto con una mujer que yo no conocía. En la primera foto, Roberto tenía el brazo alrededor de una mujer rubia, muy arreglada, muy elegante, con un vestido rojo que debía haber costado más que toda mi ropa junta. Los dos estaban sonriendo,
felices, en lo que parecía ser un restaurante muy fino, muy caro. En la segunda foto, la misma mujer estaba sentada en el regazo de Roberto y él la estaba besando en el cuello. Los dos se veían completamente enamorados, completamente cómodos, el uno con el otro. Pero la tercera foto... ¡Ay, Dios mío! La tercera foto fue la que me acabó de destronar el mundo. Roberto y esa mujer estaban en una cama abrazados, sin ropa, mirando directamente a la cámara con una sonrisa que yo conocía muy bien. Era la misma sonrisa que Roberto me había dado a mí durante nuestra luna de miel. Hacía 15 años me senté en la cama con las fotos temblando en mis manos y sentí como si me hubieran dado un balde de agua helada en pleno enero. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Pero eso no era todo. Debajo de las fotos había un sobre amarillo con cartas. Cartas de amor escritas por esa mujer para mi marido con las manos temblorosas. Saqué la primera carta y empecé a leer. Mi amor, querido Roberto, no sabes cuánto te extraño cuando no estás conmigo. Estos días en Monterrey han sido los más felices de mi vida. Cuando estoy contigo, siento que el tiempo se detiene, que el mundo es solo para nosotros dos. Ya quiero que llegue tu próximo viaje para poder abrazarte otra vez, para poder demostrarte cuánto te amo. Patricia. Patricia. Ese nombre se me clavó en el corazón como un puñal. Patricia era real. Patricia existía. Patricia amaba a mi marido y mi marido la amaba a ella. Seguí leyendo las otras cartas y cada palabra era un golpe más fuerte a mi alma. Patricia le escribía sobre los hoteles donde se quedaban juntos, sobre los restaurantes donde cenaban, sobre los planes que tenían para el futuro. Para el futuro. En una de las cartas, Patricia escribía: «Ya hablé con el abogado que me recomendaste. Dice que el divorcio puede ser muy rápido si tu esposa no se opone. Podríamos casarnos antes del final del año, mi amor. Por fin vamos a poder vivir juntos. Sin escondernos, sin mentiras. Divorcio, casarse con ella, vivir juntos sin mentiras. Yo era la mentira, yo era el obstáculo, yo era lo que les impedía a Roberto y a Patricia vivir su gran amor. Pero todavía faltaba más. En el fondo del sobre había un papel doblado como un contrato. Lo desdoblé con manos temblorosas y vi que era ¡ay! Virgen Santísima. Era un contrato de compraventa de una casa en Monterrey a nombre de Roberto Mendoza y Patricia Vázquez. Roberto había comprado una casa para vivir con ella. En ese momento escuché la puerta de la calle. Roberto había regresado de la oficina. Rápidamente guardé todo en el sobre. Volví a poner la maleta en su lugar y traté de componerme para que no se diera cuenta de lo que había descubierto. «Hola, mi amor», me dijo cuando entró al cuarto, dándome el beso de costumbre en la frente. «¿Cómo estuviste hoy?» Yo lo miré a los ojos, esos ojos que había amado durante 15 años, y por primera vez vi a un extraño. «Bien», le respondí con la voz más tranquila que pude. «Todo bien». Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierta toda la madrugada mirando el techo, sintiendo cómo se me desmoronaba todo por dentro. 15 años de matrimonio, 3 hijos, una vida entera construida juntos. Todo había sido una mentira. Pero en medio de esa desesperación, en medio de ese dolor que me partía el alma en pedazos, empezó a nacer algo nuevo dentro de mí. No era tristeza, no era autocompasión, era algo mucho más fuerte, mucho más poderoso. Era rabia, una rabia fría, calculadora, determinada.
Roberto creía que yo era una mujer tonta, una mujer sumisa que se iba a conformar con ser la esposa oficial, mientras él se divertía con su amante. Patricia creía que me iba a quitar a mi marido así de fácil, que yo me iba a ser a un lado sin pelear. Pero los dos se equivocaron completamente, porque yo no era la mujer débil que ellos creían. Yo era Rosario Hernández de Mendoza, hija de campesinos que habían luchado toda su vida por sobrevivir. Nieta de revolucionarios que habían peleado contra las injusticias. Y ahora, por primera vez en mi vida adulta, iba a demostrar de qué estaba hecha. Los días siguientes fueron los más difíciles de toda mi existencia. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Tenía que ser la esposa amorosa de siempre, la madre cariñosa de siempre, mientras por dentro me moría de dolor y de coraje. Roberto siguió con su rutina normal, sin sospechar que yo ya sabía la verdad. Llegaba del trabajo, cenaba conmigo y los niños, veía la televisión, se acostaba. Los fines de semana salíamos en familia, íbamos a misa, visitábamos a mi mamá. Todo completamente normal, completamente hipócrita. Pero yo estaba planeando. Cada minuto que él creía que yo era la tonta de siempre, yo estaba pensando en mi venganza. Porque si Roberto quería jugar sucio, yo le iba a enseñar lo que era realmente jugar sucio. Primero necesitaba más información. Una noche, cuando Roberto estaba dormido, busqué en su cartera y copié el número de teléfono de Patricia que tenía apuntado en su libreta. Al día siguiente, cuando los niños estaban en la escuela, marqué ese número. «Bueno», contestó una voz de mujer refinada, educada. «¿Patricia Vázquez?», pregunté tratando de controlar mi voz. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» «Soy Rosario, la esposa de Roberto Mendoza». Hubo un silencio largo. Muy largo. Después escuché que Patricia respiraba profundamente. «Ah», dijo finalmente. «¿Y qué quiere?» «Quiero conocerte», le dije con la voz más calmada del mundo. «Quiero que hablemos cara a cara. No creo que sea una buena idea». «Creo que sí es una muy buena idea», la interrumpí. «Porque tengo algunas fotos y algunas cartas que creo que te van a interesar». Otro silencio largo. «¿Dónde cuándo?», preguntó finalmente. Quedamos de vernos al día siguiente, en un café del centro de la ciudad, lejos de nuestros barrios, lejos de cualquier lugar donde alguien nos pudiera reconocer. Patricia llegó puntual. La reconocí inmediatamente por las fotos, aunque en persona se veía más mayor. No sé, más ordinaria de lo que esperaba. Era rubia, sí, pero se notaba que era tinte. Era elegante, sí, pero de esa elegancia falsa que se compra con dinero mal habido. «Tú debes ser Rosario», me dijo cuando me vio. «Y tú debes ser la Robán Maridos», le contesté sin quitarle los ojos de encima. Se sentó frente a mí en la mesita del café. Pidió un capuchino. Se acomodó el pelo con nerviosismo. «Mira», me dijo, «yo sé que esta situación es incómoda para todas». «Incómoda», la interrumpí. «Señorita Patricia, usted se está acostando con mi marido desde hace quién sabe cuánto tiempo. Mi marido le compró una casa. Ustedes están planeando casarse. Y a usted le parece que la situación es incómoda. Déjeme explicarle lo que realmente está pasando aquí». Saqué de mi bolsa las fotos y las cartas que había copiado y las puse sobre la mesa. «Esto», le dije, «es evidencia de adulterio. Esto es evidencia de que mi marido está manejando el dinero familiar para mantener a otra mujer. Esto es evidencia de que los dos están planeando destruir una familia para satisfacer sus caprichos».
Patricia se puso pálida, muy pálida. Roberto me dijo que ustedes ya no se llevaban bien, que su matrimonio ya estaba acabado. Roberto le mintió. Le dije, como me ha mentido a mí durante años. Pero déjeme preguntarle algo, señorita Patricia. ¿Usted realmente cree que un hombre que es capaz de mentirle a la mujer con quien se casó en el altar, a la madre de sus hijos por años y años, no le vaya a mentir también a usted? Se quedó callada mirando las fotos. Roberto no me va a dejar por usted, continué. Roberto es un cobarde, es un mentiroso, es un manipulador. Él quiere tenerlas a las dos. A mí como la esposa oficial que le lava la ropa y le cuida a los hijos, y a usted como la diversión de los fines de semana. Y ustedes dos, las muy tontas, se lo están permitiendo. Él me ama, dijo Patricia, pero ya sin mucha convicción. La ama. Me reí amargamente. Señorita, Roberto tiene 3 hijos conmigo. Si realmente la amaras a usted, ya se habría divorciado y se habría casado con usted. Pero no lo ha hecho, ¿verdad? ¿Y sabe por qué no lo ha hecho? Porque le conviene esta situación. Porque es cómodo para él tener lo mejor de los 2 mundos. Patricia no dijo nada. Se quedó ahí moviendo su capuchino con la cucharita pensando. Pero déjeme decirle algo más. Continué. Yo no voy a ser la víctima de esta historia. No voy a quedarme callada mientras ustedes destruyen mi familia. No voy a permitir que Roberto se lleve el dinero que hemos construido juntos para mantener sus caprichos con usted. ¿Qué va a hacer?, me preguntó, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Lo que tenga que hacer, le dije, y me levanté de la mesa. Pero le voy a dar un consejo gratis, señorita Patricia. Aléjese de Roberto. Aléjese ahora que todavía puede, porque lo que viene después no le va a gustar para nada. Y me fui de ahí, dejándola con sus fotos, sus cartas y sus mentiras. Esa noche llegué a casa más determinada que nunca. Los niños estaban haciendo la tarea en la mesa del comedor. Roberto no había llegado todavía de la oficina. Todo se veía normal. Todo se veía perfecto. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Ahora tenía un plan. Un plan que había estado formándose en mi cabeza desde el momento en que encontré esas malditas fotos. Roberto llegó como siempre a las 7:30 de la noche. «Hola, mi amor», me dijo dándome el beso de costumbre. «¿Cómo estuviste?» «Muy bien», le respondí con una sonrisa que él no supo interpretar. «¿Sabes qué? Hoy me encontré con la comadre Esperanza en el mercado y me contó que su hijo Alberto ya se recibió de contador. Dice que está buscando clientes nuevos para hacer declaraciones de impuestos y esas cosas». «Ah, qué bueno por él», dijo Roberto sin prestarle mucha atención. «Sí. Y se me ocurrió que podríamos contratarlo para que nos ayude con nuestras cuentas del banco, nuestros papeles de impuestos. ¿No te parece? Dice que cobra muy barato porque está empezando». Roberto se puso un poquito nervioso, pero trató de disimularlo. «No, Chayo, no creo que sea necesario. Yo me encargo bien de todo eso». «Ay, pero mi amor», insistí. «Tú ya tienes mucho trabajo con la fábrica, con todos esos viajes. Sería bueno tener a alguien que nos ayudara con los números, ¿no crees?» «Te digo que no», me dijo ya con un tono más seco. «Yo me encargo de las finanzas de esta casa. Siempre me has encargado y no necesitamos a nadie más metiendo la nariz en nuestros asuntos». Esa reacción me confirmó lo que ya sospechaba. Roberto estaba escondiendo algo muy grande en las cuentas del dinero. Algo que no quería que nadie más supiera. Al día siguiente,
Mientras Roberto estaba en el trabajo y los niños en la escuela, fui al banco donde teníamos nuestras cuentas. Conocía a la señorita Lupita, la cajera, porque llevábamos años siendo clientes ahí. «Buenos días, señora Rosario». Me saludó. «¿En qué la puedo ayudar?» «Buenos días, Lupita. Vengo a revisar los estados de cuenta de mi esposo y míos. Es que vamos a hacer algunos trámites y necesito tener todos los papeles en orden». «Claro que sí, señora. Déjeme sacar todo». Cuando Lupita me entregó los estados de cuenta, casi me da un infarto ahí mismo. Roberto no tenía una cuenta adicional. Tenía 3 cuentas adicionales que yo no conocía. Y no eran cuentas pequeñas, eran cuentas con cantidades de dinero que yo ni sabía que existían. En total, sin contar la cuenta familiar que yo conocía, Roberto tenía ahorrado el equivalente a 5 años de su sueldo. 5 años. ¿De dónde había salido todo ese dinero? «Señora Rosario», me dijo Lupita bajito. «Todo está bien. Se ve muy pálida». Sí, todo bien», le mentí. Es que no sabía que teníamos tanto ahorrado. Mi esposo nunca me dijo. «Ay, sí. Don Roberto es muy previsor. Siempre dice que está ahí ahorrando para el futuro de la familia». ¿Para el futuro de la familia o para el futuro con Patricia? Pero eso no era todo. Cuando revisé los movimientos de las cuentas, vi que Roberto había estado transfiriendo dinero regularmente a una cuenta en Monterrey. Una cuenta que estaba con el nombre de Patricia Vázquez. Roberto no solo le había comprado una casa a su amante, le había estado mandando dinero todos los meses durante 2 años. Dinero que se suponía que era para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro futuro. Salí del banco temblando de la rabia, pero no era una rabia ciega, era una rabia calculadora. Roberto me había estado robando durante años y ahora yo tenía toda la evidencia que necesitaba. Esa tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, les dije que tenían que hacer un trabajito especial para la escuela. «Van a ayudarle a su mamá y hacer un inventario de todas las cosas de la casa», les dije. «Vamos a anotar todo lo que tenemos, todos los muebles, todos los aparatos, hasta la ropa de papá». Los niños pensaron que era un juego. María, Carlos y Ana corrieron por toda la casa, anotando en una libreta todo lo que veían. La televisión nueva, el refrigerador, la lavadora, los muebles de la sala, la cama matrimonial, el ropero, los carros, absolutamente todo. Cuando terminamos, yo tenía una lista completa de todo lo que Roberto y yo habíamos comprado durante 15 años de matrimonio. Todo lo que él creía que era suyo, pero que legalmente era de los dos. Los días siguientes fueron extraños. Yo actuaba completamente normal, pero por dentro estaba planeando cada detalle de lo que ibas a hacer. Roberto no sospechaba nada. Seguía con sus rutinas. Seguía siendo el esposo perfecto de siempre, hasta que llegó el momento que yo estaba esperando. Un viernes por la noche, Roberto me dijo: «Chayo, la próxima semana me tengo que ir a Monterrey otra vez. Es un proyecto muy grande, muy importante. Voy a estar fuera como 10 días». «Ay, qué lástima», le dije fingiendo tristeza. «Los niños te van a extrañar mucho, pero no te preocupes. Yo me encargo de todo aquí. Eres la mejor esposa del mundo», me dijo abrazándome. «¿Qué haría yo sin ti? Si hubieras sabido lo que yo estaba planeando». Nunca yo que habría hecho esa pregunta. Roberto se fue el lunes temprano, como siempre. Lo despedimos en la puerta los niños y yo,
como habíamos hecho tantas veces antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que Roberto no se iba a trabajar. Se iba a pasar 10 días románticos con Patricia en esa casa que le había comprado con nuestro dinero. «Cuídense mucho», nos dijo desde el carro. «Regreso el jueves de la próxima semana». «Ve tranquilo», le respondí. «Aquí todo va a estar perfecto cuando regreses». Y sí, iba a estar perfecto, perfectamente vacío. En cuanto el carro de Roberto desapareció en la esquina, yo puse en marcha mi plan. Lo primero que hice fue llamar al licenciado Ramírez, un abogado que era primo segundo de mi papá. Le expliqué toda la situación. Le mostré las fotos, las cartas, los estados de cuenta del banco. «Rosario», me dijo, «esto es evidencia suficiente para un divorcio por adulterio. Pero tienes que actuar rápido antes de que Roberto se dé cuenta de que ya sabes todo». «¿Qué tan rápido?», le pregunté. «Si me traes todos los papeles mañana, yo puedo tener las demandas listas para el miércoles. El juez puede ordenar el embargo de todos los bienes mientras se resuelve el caso». «Perfecto». Roberto se iba a llevar la sorpresa de su vida. El martes por la mañana fui al banco otra vez, pero esta vez con el licenciado Ramírez. Como yo era cotitular de la cuenta principal, tenía derecho a retirar el dinero. Todo el dinero. «¿Estás segura, señora Rosario?», me preguntó Lupita, la cajera. «Es una cantidad muy grande, completamente segura», le dije. «Es mi dinero tanto como de mi esposo, y yo necesito disponerlo». Cerré todas las cuentas donde yo aparecía como cotitular. El dinero que Roberto había estado guardando en secreto no lo pude tocar. Pero el dinero de nuestras cuentas familiares, el dinero que habíamos ahorrado juntos durante 15 años, ese sí era mío por derecho. Mientras yo estaba en el banco, el licenciado Ramírez estaba en el juzgado presentando la demanda de divorcio y solicitando el embargo preventivo de todos los bienes de Roberto Mendoza. El miércoles por la mañana llegaron los de la oficina del juzgado a poner los sellos de embargo en la casa, en los carros, en todos los muebles. Los niños estaban en la escuela, así que no vieron nada. Y el miércoles por la tarde, yo contraté una empresa de mudanzas. Necesito que mañana temprano vengan a llevarse todos los muebles de esta casa. Les dije, todo, absolutamente todo. Los muebles, los aparatos, la ropa, los trastes, todo. ¿Y a dónde lo llevamos, señora? A estas 3 direcciones, les dije entregándoles una lista. Una parte va a la casa de mi hermana en Tlaquepaque, otra parte va a la casa de mi mamá en Zapopan, y el resto vas a una bodega que ya renté. Esa noche no dormí nada. Era mi última noche en esa casa, en esa cama, en esa vida. Los niños estaban dormidos, sin saber que al día siguiente todo iba a cambiar para siempre. El jueves a las 6 de la mañana llegaron los de la mudanza. Tenía todo perfectamente planeado. Primero se llevaron los muebles grandes, después los aparatos, después la ropa y los objetos personales. Para las 12 del día, la casa estaba completamente vacía, pero yo todavía no había terminado. Fui a la agencia donde Roberto había comprado su carro nuevo, ese Tsuru blanco que tanto presumía. Como el carro estaba a nombre de los dos, yo tenía derecho a venderlo. «Quiero vender este carro», le dije al gerente. «Hoy mismo su esposo está de acuerdo, señora». Mi esposo me dio la autorización completa. Le mentí mostrándole los papeles donde yo aparecía como copropietaria. Vendí el carro por la mitad de lo que valía, pero en efectivo ese mismo día. Después fui a una joyería del centro y vendí todas las joyas que Roberto me había regalado durante el matrimonio.
mi anillo de compromiso, mi anillo de bodas, un collar de perlas, unos aretes de oro. No valían mucho, pero era dinero que él no se esperaba que yo tuviera. Para las 5 de la tarde del jueves, yo tenía todo el dinero en efectivo escondido en diferentes lugares. Una parte en casa de mi mamá, otra parte en casa de mi hermana, otra parte en una caja de seguridad del banco que renté a mi nombre solamente. A las 6 de la tarde pasé por los niños a la escuela. «Mamá», me dijo María, «¿por qué traes todas esas maletas en el carro?» «Porque nos vamos de viaje», le dije. «Un viaje muy largo, a conocer lugares nuevos». «¿Y papá?», preguntó Carlos. «Papá va a tener que alcanzarnos después». Les mentí. «Pero primero nosotros vamos a ir a explorar». Los niños se emocionaron mucho con la idea del viaje. No sabían que era para siempre, que nunca más íbamos a regresar a esa casa, a esa vida, a ese hombre que les había estado mintiendo durante años. Esa noche nos quedamos en un hotel del centro de Guadalajara. Los niños pensaban que era parte de la aventura. Yo sabía que era el primer día de nuestra nueva vida, Sae. El viernes por la mañana muy temprano fuimos a la estación de autobuses. Compré 4 boletos para Ciudad de México. «¿A la Ciudad de México, mamá?», preguntó Ana, mis ojos brillando de emoción. «Vamos a conocer el Zócalo». «Vamos a conocer muchos lugares», le dije cargándola. «Vamos a tener aventuras que nunca olvidarán». El autobús salió a las 8 de la mañana. Mientras Guadalajara se hacía más y más pequeña por la ventana, yo pensaba en Roberto, que seguramente estaba despertándose en Monterrey, al lado de Patricia, planeando otro día de mentiras y traiciones. Pero cuando regresara esa tarde a su casa perfecta, iba a encontrar algo muy diferente a lo que se esperaba. El jueves a las 7 de la noche, Roberto regresó de su viaje de trabajo en Monterrey. Llegó silbando, de buen humor, con regalitos para los niños como siempre. Pero cuando puso la llave en la cerradura, la primera sorpresa fue que la puerta estaba sellada por el juzgado. Cuando finalmente logró entrar, la casa estaba completamente vacía. No había ni un solo mueble, ni un solo objeto, ni siquiera las cortinas de las ventanas. Solo las paredes desnudas y el eco de sus pasos. En la mesa de la cocina, lo único que quedaba era un sobre con su nombre. Dentro del sobre había una carta que yo había escrito. «Roberto, cuando leas esta carta, yo ya voy a estar muy lejos de aquí con nuestros hijos. No trates de buscarme porque no me vas a encontrar. Sé todo sobre Patricia. Sé sobre la casa que le compraste. Sé sobre el dinero que le has estado mandando. Sé sobre los planes que tienen de casarse. También sé que me has estado robando durante años, guardando dinero en cuentas secretas, mientras yo creía que éramos una familia unida. Pero lo que tú no sabías es que yo también puedo jugar sucio. Vendí todo lo que pudieron vender. El dinero que era nuestro, ahora es solo mío. La casa está embargada hasta que se resuelva nuestro divorcio. Tu carro ya no existe. Los niños van a crecer sabiendo la verdad sobre su padre. Van a saber que eres un mentiroso, un ladrón y un traidor. No trates de contactarme. No trates de seguirme. Mi abogado se va a encargar de todo. Espero que seas muy feliz con Patricia. Espero que valga la pena lo que perdiste. Rosario pide. Las llaves del carro las dejé en la oficina de la agencia. Ya no es tuyo. Según me contó después mi hermana, que se quedó de espía en el barrio, Roberto se puso como loco cuando leyó mi carta. Gritaba, golpeaba las paredes, maldecía. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Corrió a casa de mi mamá. Pero mi mamá ya tenía instrucciones muy claras.
No sé dónde está Rosario. No sé cuándo va a regresar. No quiero volver a verte en mi casa. Roberto Mendoza fue a la casa de mi hermana, pero mi hermana le dijo lo mismo. Rosario no está aquí. No sabemos nada de ella. Fue al banco, pero en el banco le dijeron que yo había retirado todo el dinero legalmente como cotitular de las cuentas. Fue con el licenciado Ramírez, pero el licenciado solo le enseñó las demandas de divorcio y le dijo: si quiere hablar con su esposa, puede hacerlo a través de mí, pero primero tiene que responder a estas acusaciones de adulterio. Durante los siguientes días, Roberto trató de localizarme por todas las vías posibles. Habló con todos nuestros conocidos, fue a todas las iglesias donde yo había ido alguna vez. Hasta puso una denuncia en la policía por secuestro de menores. Pero la policía le dijo que no había secuestro, que una madre tenía derecho a llevarse a sus hijos si tenía evidencia de que el padre había cometido adulterio y abandono del hogar. Y yo estaba muy lejos de Guadalajara, empezando una nueva vida en un lugar donde Roberto jamás se le ocurriría buscarme. Nos habíamos ido a vivir a Oaxaca, a un pueblito pequeño en las montañas donde vivía una prima lejana de mi mamá. Un lugar donde nadie nos conocía, donde podíamos empezar de cero. Con el dinero que había sacado de las cuentas del banco y de las ventas, compré una casita pequeña pero bonita en el centro del pueblo. También puse un pequeño negocio, una tiendita donde vendía abarrotes, pan dulce que yo misma hacía y comida casera para los trabajadores de la región. Los primeros meses fueron muy difíciles para los niños. Extrañaban su casa, sus amigos, su escuela y, por supuesto, extrañaban a su papá a pesar de todo lo que había hecho. ¿Por qué nos fuimos sin decirle adiós a papá?, me preguntaba Ana todas las noches. ¿Por qué papá nos lastimó mucho?, le explicaba yo. Y a veces cuando alguien te lastima, lo mejor es alejarse para poder sanar. Pero él nos ama, insistía. Él los ama a ustedes, le decía, pero no nos amaba lo suficiente como para ser honesto con nosotros. María, que ya tenía 15 años, empezó a entender poco a poco lo que había pasado. Una noche me preguntó: «Mamá, ¿papá tenía otra mujer?». No le pude mentir. Sí, mi amor. Papá tenía otra mujer y estaba planeando dejar nuestra familia para irse con ella. María se puso a llorar, pero después me abrazó y me dijo: «Hiciste bien, mamá. Hiciste bien en sacarnos de ahí». Carlos tardó más en adaptarse. Era muy apegado a Roberto y no entendía por qué su héroe había resultado ser tan diferente de lo que él creía. Pero con el tiempo, con mucho amor y mucha paciencia, también empezó a aceptar nuestra nueva realidad. Y yo estaba descubriendo lo que era ser libre por primera vez en 15 años. Por primera vez en mi vida adulta no tenía que preocuparme por las mentiras de nadie. No tenía que fingir que creía historias que no me cuadraban. No tenía que actuar como la esposa perfecta mientras mi marido me faltaba al respeto con otra mujer. Era duro, muy duro sacar adelante a 3 niños yo sola. Pero también era liberador saber que cada peso que ganaba era honesto. Cada decisión que tomaba era mía. Cada día que vivía era auténtico. El negocio empezó a crecer. La gente del pueblo me conocía como Doña Rosario, la de la tienda, y me respetaban porque trabajaba duro y trataba bien a todo el mundo. Los niños se inscribieron en la escuela del pueblo y poco a poco fueron haciendo nuevos amigos. Pasaron 6 meses sin que supiéramos nada de Roberto. Pero una tarde, mientras yo estaba atendiendo la tienda, llegó un hombre en un carro muy elegante preguntando por mí. «¿Usted es Rosario Hernández de Mendoza?».
Me preguntó. Soy Rosario Hernández, le contesté. Ya no uso el apellido Mendoza. Soy el licenciado García, abogado de Roberto Mendoza. Su esposo me mandó a buscarla. ¿Y qué quiere? Le pregunté sin inmutarme. ¿Quiere que regrese con él? Dice que está arrepentido, que terminó con la otra mujer, que quiere recuperar a su familia. Me reí, pero no fue una risa alegre. Fue una risa amarga, llena de todo el dolor que Roberto me había causado. Dígale a Roberto, le dije, que ya es muy tarde para arrepentimientos. Dígale que ya encontré la paz, que ya encontré la dignidad y que no la voy a volver a perder por nadie. Señora, él está dispuesto a darle todo lo que usted pida. La casa, los carros, el dinero, lo que yo pedía. Lo interrumpí. Era respeto, honestidad, fidelidad. Y eso Roberto nunca me lo pudo dar. Ahora ya no necesito nada de él. El licenciado insistió durante 1 hora, pero yo me mantuve firme. Al final se fue diciendo que Roberto iba a venir personalmente a buscarme. Esa noche hablé con los niños. Su papá sabe dónde estamos, les dije. Es probable que vengas a buscarlos. Ustedes tienen que decidir si quieren verlo o no. María y Carlos dijeron que sí querían ver a su papá, pero que no querían regresar a vivir con él. Ana, que era la más pequeña, dijo que extrañaba a su papá, pero que ya no quería vivir con miedo de que él se fuera otra vez. 2 semanas después, Roberto apareció en el pueblo. Llegó un sábado por la mañana en un carro rentado, vestido muy elegante, trayendo regalos para los niños. Se veía mayor, más delgado, con canas que no tenía antes. Se veía derrotado. Los niños corrieron a Seseta a abrazarlo cuando lo vieron. A pesar de todo, seguía siendo su papá, y ellos lo habían extrañado mucho. Roberto se quedó 3 días en el pueblo tratando de convencerme de que regresáramos. Me prometió que había terminado con Patricia, que había cambiado, que nunca más me iba a mentir. Rosario me decía, cometí el error más grande de mi vida, pero te amo. Amo a nuestros hijos. Quiero que seamos una familia otra vez. Roberto, le respondía yo. Tú no destruiste nuestro matrimonio en un día. Tú me mentiste durante años. Tú planeaste abandonarme durante años. No esperes que yo olvide eso en 3 días de promesas. Pero podemos empezar de nuevo, insistía. Podemos construir algo mejor. Yo ya estoy construyendo algo mejor, le dije. Y lo estoy construyendo sin ti. La última noche que Roberto estuvo en el pueblo, hablamos durante horas. Me contó que efectivamente había terminado con Patricia, que se había dado cuenta de que ella solo lo quería por el dinero, que cuando él se quedó sin nada, ella inmediatamente lo dejó por otro hombre. Era una interesada, me dijo. Tú tenías razón sobre ella. No era solo sobre ella, le contesté. Era sobre ti. Era sobre el hombre que eras capaz de ser cuando creías que nadie te estaba viendo. Pero ya cambié, Rosario. Ya no soy el mismo hombre, y más hombre. Puede ser, le dije. Pero yo tampoco soy la misma mujer. La mujer que toleraba mentiras, que se conformaba con migajas de atención, que tenía miedo de quedarse sola. Esa mujer ya no existe. Roberto se fue el domingo por la mañana. Lloró cuando se despidió de los niños. Me suplicó una vez más que reconsiderara mi decisión. Si algún día cambias de opinión, me dijo, yo voy a estar esperándote siempre. Voy a estar esperándote. No me esperes, Roberto, le contesté. Rías tu vida. Busca la felicidad, pero búscala sin mentiras esta vez. Y se fue. Los niños estuvieron tristes unos días.
Pero poco a poco volvieron a su nueva normalidad. El divorcio se resolvió a favor mío. Por supuesto. La evidencia de adulterio era irrefutable. Roberto tuvo que pagar una pensión para los niños. Pero yo nunca le pedí ni un peso para mí. No quería nada que viniera de él. Pasaron 2 años más. Mis hijos crecían felices en el pueblo. Yo había logrado hacer crecer el negocio. Habíamos encontrado nuestra paz. Yo tenía 38 años. Me sentía fuerte, independiente, completa. Y entonces llegó él, Beto. Era un jueves por la tarde. Estaba lloviendo fuerte y yo estaba cerrando la tienda cuando entró un hombre empapado, cargando una maleta vieja y pidiendo direcciones para llegar a la presidencia municipal. «Disculpe, señora», me dijo con una sonrisa que me llegó hasta el alma. «¿Me puede decir cómo llego a la presidencia?» «Vengo a tomar posesión como el nuevo maestro de la escuela». Era un hombre alto, moreno, con ojos muy bondadosos y una sonrisa que iluminaba toda la cara. Tenía como 40 años. Se veía que había trabajado mucho en su vida, pero también se veía bueno. Se veía como un hombre bueno. «La presidencia está cerrada a esta hora», le dije. «Está lloviendo muy fuerte. ¿Por qué no se espera aquí hasta que escampe?» «Ay, no se moleste, señora. No quiero causarle problemas». «No es problema», le dije. Y no sé por qué, pero algo en mi corazón me decía que este hombre era diferente. «Siéntese, le hago un café». Se llamaba Alberto, pero todos le decían. Beto venía de Michoacán. Era maestro rural y acababa de conseguir una plaza en la escuela del pueblo. Era viudo. Su esposa había muerto de cáncer 3 años antes y tenía una hija de 16 años que se había quedado estudiando la preparatoria con su hermana en Morelia. Esa tarde hablamos durante horas. Me contó de su vida, de su trabajo, de lo difícil que había sido perder a su esposa. Yo le conté un poco de mi historia sin entrar en muchos detalles, pero sí le dije que era divorciada y que tenía 3 hijos. «Debe ser muy duro sacar adelante 3 niños sola», me dijo. «Es duro», le contesté. «Pero también es muy satisfactorio saber que puedes hacerlo, que no necesitas depender de nadie para ser feliz». Beto me sonrió con una sonrisa que era diferente a todas las sonrisas que había visto en mi vida. Era una sonrisa que no pedía nada, que no escondía nada, que simplemente era. «Usted es una mujer muy valiente», me dijo. Y por primera vez en años me sonrojé como una quinceañera. Beto se quedó a vivir en el pueblo. Por supuesto. Alquiló un cuartito cerca de la escuela. Empezó ahí a trabajar como maestro. Y poco a poco se fue integrando a la vida del lugar. Y poco a poco también se fue integrando a nuestra vida. Al principio era solo amistad. Beto pasaba por la tienda a comprar cosas que necesitaba. Se quedaba un ratito platicando conmigo. A veces, cuando yo tenía mucho trabajo, él me ayudaba así a cargar los costales de maíz o a acomodar la mercancía. Los niños lo conocieron e inmediatamente les cayó bien. Beto tenía esa facilidad que tienen algunos hombres para conectar con los niños sin tratar de ser el papá de nadie. Era cariñoso, pero respetuoso. Divertido, pero responsable. «¿El maestro Beto va a ser tu novio, mamá?», me preguntó Ana un día. «No digas tonterías», le respondí. Pero me quedé pensando en su pregunta. ¿Beto iba a ser mi novio? La idea me daba miedo y emoción al mismo tiempo. Miedo porque todavía tenía muy fresca la herida de Roberto, la traición, la mentira, el dolor. No sabía si estaba lista para volver a confiar en un hombre, para volver a entregarle mi corazón a alguien que podía destrozarlo. Pero también me daba emoción porque Beto era diferente.
Todo en él era diferente. Roberto había sido mentiroso. Beto era transparente como el agua. Roberto había sido egoísta. Beto era generoso hasta con los desconocidos. Roberto había sido calculador. Beto era espontáneo y honesto. Una tarde, después de 6 meses de amistad, Beto me invitó a caminar por el cerro que estaba detrás del pueblo. Era domingo. Los niños estaban jugando con sus amigos en la plaza y yo había cerrado la tienda más temprano. Rosario me dijo mientras subíamos por el sendero de tierra: «Hay algo que quiero decirle, pero no sé si es el momento correcto». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué es?», le pregunté, aunque creo que ya sabía lo que me ibas a decir. Yo me estoy enamorando de usted». Se detuvo en seco, me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. «Sé que usted viene de una situación muy dolorosa. Sé que tal vez no está lista para volver a sentir, pero yo no puedo seguir callándome lo que siento». Lo miré a los ojos. Esos ojos buenos, honestos, que nunca me habían mentido. Y sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no se rompía de dolor, se rompía de alivio. «Beto», le dije con la voz temblando, Yo también estoy sintiendo algo muy fuerte por usted, pero tengo tanto miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo de volver a confiar. Miedo de volver a entregar mi corazón y que me lo rompan otra vez. Miedo de que mis hijos sufran si esto no funciona». Beto me soltó las manos y se alejó un poco, respetando mi espacio. «Rosario», me dijo, «yo no puedo prometerle que nunca va a sufrir conmigo. No puedo prometerle que vamos a ser perfectos, pero sí le puedo prometer que jamás le voy a mentir. Le puedo prometer que la voy a respetar siempre, a usted y a sus hijos. Le puedo prometer que si algún día dejo de amarla, se lo voy a decir de frente, con honestidad, sin traiciones». Era exactamente lo que necesitaba escuchar. «¿Y si empezamos despacio?», le dije. «¿Y si nos damos tiempo de conocernos bien, sin presas, sin promesas que no sabemos si podemos cumplir?» Beto sonrió con esa sonrisa que ya me había enamorado. «Parece perfecto», me dijo. «Todo el tiempo que usted necesite». Y así empezó la historia de amor más hermosa de mi vida. Beto y yo nos conocimos durante 1 año antes de formalizar nuestra relación. 1 año entero donde él me demostró día tras día que era un hombre de palabra, un hombre honorable, un hombre que sabía lo que significaba amar de verdad. Nunca me presionó para nada. Nunca trató de apurar las cosas. Nunca me hizo sentir que tenía que estar lista antes de lo que realmente estaba. Con mis hijos fue increíble. Nunca trató de reemplazar a Roberto como su papá, pero sí se convirtió en una figura paterna, amorosa, presente, constante. Los ayudaba con las tareas, jugaba fútbol con Carlos, le enseñaba a Mari a tocar guitarra, cargaba a Ana cuando estaba cansada. Y con el tiempo mis hijos empezaron a amarlo tanto como yo. «Mamá», me dijo Carlos una noche, «el maestro Beto es mejor papá que mi papá verdadero». «No digas eso», le contesté. «Tu papá verdadero te ama, aunque haya cometido errores muy grandes. Pero Beto nunca nos mentiría. Beto nunca nos abandonaría por otra mujer». Y tenía razón. Beto era el hombre que Roberto nunca le había sabido ser. Después de 1 año de noviazgo, Beto y yo decidimos casarnos. Fue una boda pequeña, sencilla en la iglesia del pueblo. Mis hijos fueron nuestros padrinos, la gente del pueblo fueron nuestros invitados, y mi corazón estaba más lleno de felicidad de lo que jamás había estado.
Roberto no se enteró de mi nuevo matrimonio hasta meses después. Cuando lo supo, trató de contactarme otra vez, pero esta vez no era para pedirme que regresara con él. Esta vez era para pedirme perdón. Rosario me escribió en una carta: «Me da mucho gusto saber que encontraste la felicidad. Me da mucho gusto saber que mis hijos tienen un padrastro que los trata bien. Yo cometí los errores más grandes de mi vida, pero ver que tú pudiste seguir adelante me da paz. Cuida mucho a Beto». Continuaba la carta. «Cuídalo porque él sí supo valorar el tesoro que yo fui demasiado tonto para apreciar». Guardé esa carta porque fue la primera vez en años que Roberto me escribió algo completamente honesto. Beto y yo llevamos ya 20 años casados. 20 años de una felicidad que yo ni sabía que existía. 20 años de un amor construido sobre la base de la honestidad, el respeto, la lealtad verdadera. Mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos hermosos y para todos mis nietos, Beto es el abuelo Beto, el hombre que los ama, que los consiente, que les cuenta cuentos y les enseña a pescar. Roberto siguió pagando la pensión de los niños hasta que fueron mayores de edad. Después de eso, perdimos el contacto casi completamente. De vez en cuando llegaban noticias de él, a través de conocidos comunes, que se había vuelto a casar, que había tenido más hijos, que su nuevo matrimonio también había terminado mal. Pero esas noticias ya no me causaban dolor, ni rabia, ni satisfacción. Roberto se había convertido simplemente en una parte de mi pasado. Una parte que me había enseñado lecciones muy importantes sobre lo que no quería en mi vida. Ahora, a los 73 años, cuando veo hacia atrás a toda esta historia, me doy cuenta de que lo mejor que pude haber hecho fue tener el valor de irme, el valor de no conformarme con una vida de mentiras, el valor de creer que merecía algo mejor. Si me hubiera quedado con Roberto, seguramente habría pasado el resto de mi vida siendo infeliz, siendo engañada, viviendo en la incertidumbre. Mis hijos habrían crecido pensando que eso era normal, que así se trataban las mujeres, que el amor se basaba en mentiras y traiciones. En cambio, al tomar la decisión más difícil de mi vida, les di a mis hijos la oportunidad de crecer en un hogar donde se respiraba honestidad, donde se vivía el amor verdadero, donde se respetaba a las mujeres, y me di a mí misma la oportunidad de conocer lo que era ser amada de verdad. Porque Beto, ay, mi querido Beto, ese hombre que llegó a mi vida cuando yo ya se había perdido la fe en el amor, me enseñó que existe una forma completamente diferente de amar y de ser amada. Beto nunca me mintió ni una sola vez en 20 años. Cuando tenía problemas me los contaba. Cuando estaba preocupado por algo, lo compartía conmigo. Cuando no estaba de acuerdo conmigo en algo, me lo decía con respeto y buscábamos una solución juntos. Beto nunca me traicionó. Nunca hubo otras mujeres, nunca hubo cuentas secretas, nunca hubo viajes misteriosos. Su vida era completamente transparente para mí, como la mía era transparente para él. Y Beto me amó. Me ama de una manera que yo ni sabía que era posible. Me ama cuando estoy enojada, cuando estoy triste, cuando estoy de mal humor. Me ama cuando me enfermo, cuando me preocupo demasiado por los hijos, cuando me pongo imposible con la limpieza de la casa. Me ama en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, como prometimos en el altar hace 20 años. Y yo lo amo a él de la misma manera con todo mi corazón, con toda mi alma,
con toda la intensidad que no sabía que tenía hasta que lo conocí. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera encontrado esas fotos en la maleta de Roberto. ¿Habría seguido viviendo en el engaño durante años? ¿Habría envejecido siendo la esposa tonta que no sabía lo que pasaba en su propia casa? Pero después pienso que tal vez era el destino. Tal vez tenía que pasar por todo ese dolor, por toda esa traición, por toda esa destrucción, para poder llegar hasta donde estoy ahora. Porque ahora soy una mujer completa. Soy una mujer que sabe lo que vale, que sabe lo que merece, que sabe defender su dignidad. Soy una mujer que conoce la diferencia entre el amor verdadero y las mentiras disfrazadas de amor. Y soy una mujer que tuvo el valor de cambiar su destino. Cuando vendí todo lo de Roberto y desaparecí con mis hijos, mucha gente pensó que me había vuelto loca. ¿Cómo va a destruir así su matrimonio?, decían las comadres del barrio. ¿Cómo va a dejar a los niños sin padre? Pero yo no destruí mi matrimonio. Roberto lo había destruido años antes con sus mentiras y sus traiciones. Yo simplemente me negué a seguir viviendo en las ruinas y mis hijos no se quedaron sin padre. Se quedaron sin un padre mentiroso, pero ganaron un padrastro que los ama de verdad, que los respeta, que les enseña con el ejemplo lo que significa ser un hombre de honor. Durante estos 20 años con Beto, hemos construido una vida hermosa. Regresamos a Guadalajara después de 5 años en Oaxaca, pero no al mismo barrio donde viví con Roberto. Compramos una casita en una colonia nueva. Empezamos de cero. Beto siguió trabajando como maestro hasta que se jubiló hace 5 años. Yo mantuve mi tiendita hasta hace 3 años cuando decidí que ya era hora de descansar. Ahora nos dedicamos a cuidar a nuestros nietos, a viajar por todo México como siempre soñamos, a disfrutar de la tranquilidad que da haber vivido una vida honesta, porque eso es lo que tenemos, Beto y yo. La tranquilidad de haber vivido una vida sin mentiras, sin traiciones, sin secretos. Cada noche cuando nos acostamos podemos dormir tranquilos porque no tenemos nada que esconder el uno del otro. Cada mañana cuando despertamos podemos mirarnos a los ojos sin vergüenza, sin culpa, sin miedo. Y cada día que vivimos juntos es un regalo, porque sabemos lo que es vivir sin amor verdadero y sabemos lo afortunados que somos de haberlo encontrado. Mis queridos, esta historia que les acabo de contar no es solo la historia de una venganza. No es solo la historia de una mujer que se desquitó de un marido infiel. Es la historia de una mujer que decidió que merecía algo mejor. Es la historia de una mujer que tuvo el valor de decir no a una vida de mentiras. Es la historia de una mujer que creyó en sí misma lo suficiente como para empezar de cero a los 38 años. Y es la historia de una mujer que descubrió que nunca es demasiado tarde para encontrar la felicidad verdadera. Porque si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Si yo pude tener el valor de dejar una vida cómoda pero falsa, para buscar una vida difícil pero auténtica, cualquier mujer puede hacerlo. Puede. Si yo pude encontrar el amor verdadero después de haber sido traicionada de la manera más dolorosa, cualquiera puede encontrarlo. La vida nos va a lastimar, eso es seguro. Gente nos va a decepcionar, nos va a mentir, nos va a traicionar. Pero eso no significa que tengamos que conformarnos con eso. Eso no significa que tengamos que aceptar las migajas cuando merecemos el banquete completo. Roberto me enseñó lo que no quiero en un hombre. Beto me enseñó lo que sí quiero.
lo que merezco, lo que es posible cuando dos personas se aman de verdad. Y yo aprendí la lección más importante de todas, que el amor propio es la base de todo lo demás, que una mujer que se respeta a sí misma no acepta ser tratada sin respeto, que una mujer que se valora a sí misma no permite que otros la devalúen. Cuando Roberto me traicionó, podría haberme quedado callada, podría haberme hecho la víctima, podría haber esperado a que él decidiera cuál de las dos mujeres quería quedarse. Pero decidí que yo era quien iba a tomar las decisiones sobre mi propia vida. Decidí que yo era quien iba a decidir mi destino. Y miren dónde me llevó esa decisión. A 20 años de felicidad auténtica, a una familia reconstruida sobre bases sólidas, a un amor que cada día me sorprende con su profundidad y su honestidad. Por eso, cuando me preguntan si me arrepiento de haber vendido todo y haberme ido sin decir nada, yo siempre contesto lo mismo. Fue la mejor decisión de mi vida, porque gracias a esa decisión, mis hijos crecieron viendo que una mujer puede ser fuerte, puede ser independiente, puede tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Gracias a esa decisión, mis hijos aprendieron que el amor verdadero existe, pero que hay que saber reconocerlo y valorarlo. Y gracias a esa decisión, yo pude conocer lo que es ser completamente feliz. Roberto se quedó con Patricia por unos meses después de que yo me fui. Pero cuando él perdió todo el dinero, cuando tuvo que enfrentar las consecuencias legales del divorcio, cuando ya no pudo mantener el estilo de vida lujoso que habían estado viviendo con mi dinero, Patricia lo dejó por otro hombre más rico, exactamente como yo le había dicho que iba a pasar, porque Patricia no amaba a Roberto. Patricia amaba la seguridad económica que Roberto le proporcionaba. Y cuando esa seguridad desapareció, su amor también desapareció. Esa es la diferencia entre el amor verdadero y el amor interesado. El amor verdadero permanece en las buenas y en las malas. El amor interesado desaparece en cuanto aparecen los problemas. Roberto aprendió esa diferencia de la manera más dolorosa posible. Y yo me alegro de que la haya aprendido porque significa que tal vez ahora puede ofrecer algo real a otra mujer, algo honesto. Pero esa ya no es mi historia. Mi historia es la que construí con Beto, la que sigo construyendo cada día. Mi historia es la de una mujer que se negó a conformarse con menos de lo que merecía. La de una mujer que tuvo el valor de destruir una vida falsa para construir una vida verdadera. Y es la historia de un amor que llegó cuando menos lo esperaba, pero que llegó en el momento perfecto. Porque Beto llegó cuando yo ya había aprendido a valorarme a mí misma. Llegó cuando yo ya sabía la diferencia entre el amor real y las mentiras disfrazadas de amor. Llegó cuando yo ya era una mujer completa, no una mujer que necesitaba un hombre para sentirse completa. Y esa es la clave, mis queridos. El amor verdadero no llega para completarte, llega para acompañarte en el camino de la vida, para compartir contigo las alegrías y las tristezas, para construir juntos algo hermoso. Pero primero tienes que estar completo tú mismo. Primero tienes que respetarte a ti mismo. Primero tienes que saber lo que vales y lo que mereces. Porque si no sabes lo que vales, cualquiera puede convencerte de que vales menos. Y si no sabes lo que mereces, cualquiera puede darte menos de lo que necesitas y hacerte creer que tienes que estar agradecido. Yo pasé 15 años de mi vida sin saber realmente lo que valía. Roberto me convenció de que yo tenía suerte de tenerlo, de que una mujer como yo no podía aspirar a más. Pero cuando descubrí sus mentiras,
cuando vi la manera despiadada en que me había estado engañando, algo despertó dentro de mí. Una fuerza que no sabía que tenía, una determinación que nunca había sentido antes. Y esa fuerza me llevó a tomar la decisión más valiente de mi vida, apostar por mí misma. Cuando me subí a ese autobús con mis 3 hijos rumbo a una ciudad desconocida, sin saber qué íbamos a hacer, sin saber cómo íbamos a sobrevivir, estaba apostando por mí misma. Estaba apostando a que una mujer de 38 años, sin educación universitaria, sin experiencia trabajando fuera de casa, podía sacar adelante a 3 hijos sola. Estaba apostando a que merecía algo mejor que las mentiras y las traiciones. Estaba apostando a que el amor verdadero existía y que algún día me iba a llegar. Y gané todas esas apuestas. No fue fácil. Hubo noches en que lloré de cansancio, días en que no sabía cómo iba a pagar las cuentas, momentos en que dudé de si había tomado la decisión correcta. Pero nunca, ni una sola vez me arrepentí de haberme ido, porque incluso en los momentos más difíciles de esos primeros años sola, yo sabía algo que no había sabido durante los 15 años de mi matrimonio. Sabía que estaba viviendo mi verdad. Ya no tenía que fingir que creía historias que no me cuadraban. Ya no tenía que actuar como si fuera feliz cuando no lo era. Ya no tenía que convencerme de que las migajas de atención de Roberto eran suficientes para mí. Estaba viviendo mi vida auténtica, con todos sus problemas y dificultades, pero sin mentiras. Y esa autenticidad fue lo que atrajo a Beto a mi vida, porque Beto no se enamoró de una mujer que estaba fingiendo ser feliz. Se enamoró de una mujer que había luchado por su felicidad y la había conquistado con sus propias manos. Se enamoró de una mujer fuerte, independiente, que sabía lo que valía y lo que quería. Y yo me enamoré de un hombre que respetaba esa fuerza, que admiraba esa independencia, que valoraba esa autenticidad. Así debe ser el amor verdadero, mis queridos. 2 personas completas que eligen caminar juntas, no 2 personas incompletas que tratan de completarse el uno al otro. 2 personas que se aman por lo que son, no por lo que pueden dar o por lo que pueden aparentar. 2 personas que construyen algo juntas, no una persona que trata de cambiar a la otra. Roberto nunca me amó por lo que yo era. Me amó por lo que yo hacía por él. Le lavaba la ropa, le cuidaba a los hijos, le mantenía la casa. No le hacía preguntas incómodas. Beto me ama por lo que soy. Una mujer fuerte, determinada, cariñosa, trabajadora. Me ama por mi historia, por mis cicatrices, por las batallas que he ganado y las que he perdido. Y esa es la diferencia entre el amor condicionado y el amor incondicional. Roberto me amaba mientras yo cumpliera con su idea de lo que debe ser una esposa. En el momento en que dejé de cumplir con esas expectativas, su amor desapareció. Beto me ama sin condiciones. Me ha visto en mis mejores momentos y en mis peores momentos. Y su amor permanece constante. Por eso, cuando me preguntan cuál es el secreto de un matrimonio feliz, yo siempre digo lo mismo: honestidad, respeto y amor incondicional. Honestidad para no tener que vivir con mentiras ni secretos. Respeto para valorar al otro como ser humano independiente y amor incondicional para permanecer juntos en las buenas y en las malas. Estos ingredientes no se pueden fingir. O los tienes o no los tienes. Roberto fingió tenerlos durante 15 años, pero cuando llegó el momento de la verdad, se demostraron falsos. Beto los tiene de verdad y yo también. Por eso hemos podido construir una vida tan hermosa juntos.
Y por eso sé que nuestra historia van a tener un final feliz, porque está construida sobre bases sólidas. Ahora, después de contarles toda esta historia, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes están viviendo su vida auténtica o están viviendo una vida de mentiras que otros han construido para ustedes? ¿Están en una relación donde se sienten valorados y respetados? ¿O están conformándose con migajas de atención? ¿Saben lo que valen y lo que merecen? ¿O han dejado que otros les digan cuál es su valor? Porque si hay algo que espero que aprendan de mi historia, es esto. Nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de tu vida. Nunca es demasiado tarde para apostar por ti mismo. Nunca es demasiado tarde para decir, merezco algo mejor, y hacer todo lo necesario para conseguirlo. Yo tenía 38 años cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Podría haber pensado que ya era muy tarde, que ya estaba muy vieja para empezar de nuevo. Pero miren lo que conseguí. 20 años de felicidad genuina, un amor verdadero, hijos orgullosos de su madre, nietos que me adoran y la paz que da haber vivido una vida honesta. Todo porque un día decidí que merecía algo mejor. Todo porque un día decidí apostar por mí misma. Y ustedes también pueden hacerlo. Sin importar la edad que tengan, sin importar cuánto tiempo lleven en una situación que no los hace felices, sin importar cuánto miedo tengan de los cambios, ustedes también pueden decidir que merecen algo mejor. Ustedes también pueden apostar por ustedes mismos, y ustedes también pueden encontrar la felicidad verdadera. Porque si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. La única diferencia entre una vida de mentiras y una vida auténtica es la decisión de no conformarse con menos de lo que mereces. Y esa decisión, mis queridos, solo ustedes la pueden tomar. Pero cuando la tomen, cuando tengan el valor de decir basta a todo lo que los hace infelices, van a descubrir una fuerza interior que no sabían que tenían. Van a descubrir que son más valientes de lo que creían. Van a descubrir que merecen más de lo que les han hecho creer. Y van a descubrir que la felicidad verdadera no solo existe, sino que está esperándolos. Como estaba esperándome a mí, como me está esperando cada día en los ojos bondadosos de mi querido Beto, en las risas de mis nietos, en la tranquilidad de saber que he vivido una vida auténtica, una vida de la que me siento orgullosa, una vida que valió la pena vivir. Y eso, mis queridos, es todo lo que realmente importa al final del día. Poder mirar hacia atrás sin arrepentimientos, sabiendo que tuviste el valor de ser fiel a ti mismo, sabiendo que no te conformaste con menos de lo que merecías, sabiendo que apostaste por la felicidad y ganaste como gané yo, como pueden ganar ustedes también, porque el amor verdadero existe, la felicidad auténtica existe, la vida que sueñan es posible. Solo tienen que tener el valor de ir por ella, el valor que tuve yo aquel día cuando vendí todo, tomé a mis hijos y desaparecí para siempre de una vida que ya no me servía, para construir la vida que sí me merecía, la vida que ahora vivo cada día con gratitud infinita, la vida que les deseo a todos ustedes con todo mi corazón. Esta es la historia de Rosario, la mujer que se negó a conformarse con mentiras, la mujer que apostó por sí misma y ganó el premio más grande de todos, el amor verdadero, la felicidad auténtica, una vida sin arrepentimientos. Y si yo pude conseguirlo, ustedes también pueden. Solo necesitan el valor de empezar, el valor de decir, merezco algo mejor, y la determinación de no parar hasta conseguirlo. Como no paré yo,
como no deben parar ustedes, porque la felicidad los está esperando, y vale la pena cualquier sacrificio para alcanzarla. Créanme, yo sé de lo que hablo.